Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Felipe de Almeida Moreira Teles. Él es director médico ejecutivo de la Clínica de las Américas. Es médico formado por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, con especialidad en el área de ortopedia y traumatología. Posee especialización en gestión de servicios de salud y un MBA en gestión de salud en INSPER, en San Pablo, Brasil, con extensión internacional en Philadelphia International Medicine. Ejerce en el área de gestión estratégica hospitalaria hace 12 años, teniendo experiencia en hospitales de tercer y cuarto nivel con acreditaciones internacionales desde San Pablo. Bueno, un gusto tenerlo, doctor. Gracias por su participación, por enriquecer la edición de las mejores clínicas que estamos elaborando y bueno, por el tiempo que va a compartir con nosotros. Un gusto conocerlo. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que será excelente y tampoco, así, y también, perdón, muchísimo importante, ¿no? Podremos hablar un poquito más al detalle de nuestro proyecto y un poquito del mercado acá en Santa Cruz, con las otras clínicas de todo. Gracias. Bueno, doctor, empezamos. ¿Cuáles cree que son los retos estructurales del sistema sanitario en Bolivia? Mira, tuve muy claro para mí que así, como usted, ya he trabajado en una serie de redes y hospitales en Brasil, en São Paulo, tanto por la parte pública, ¿no? Por así decir, como por la parte particular o privada, ¿no? Y, o sea, lo que me quedó más claro como un gran reto y un gran desafío acá fueron dos puntos muy estratégicos, ¿no? Cómo son las prácticas de mercado, cómo los médicos, de toda la cadena, perdón, de trabajo de la salud, cómo es el modelo que están así acostumbrados a trabajar. Y cuando digo el modelo, obviamente también estoy hablando del modelo de seguros, ¿no? Cómo es la participación de los seguros de salud versus la participación pública. O sea, yo creo que ese sin duda alguna fue un gran, así, desde el comienzo para mí, que estoy no, veniendo desde Brasil, un gran desafío. Y punto dos, ese tal vez tan grande cuanto ese, la cuestión de la cadena de fornecedores, ¿no? O sea, toda la parte de equipos, medicamentos, materiales, servicios de salud, o sea, ¿cuál grande y cuán estructurada estaría esta cadena de fornecedores? Porque me vengo de una realidad en São Paulo, que no es la realidad de Brasil, obviamente. São Paulo es una casi que otro país, así como Santa Cruz también muchas veces no es la realidad de algunas provincias acá de Bolivia. Entonces, así, en São Paulo, obviamente que tiene una cadena muy grande de fornecedores y hasta mismo de oferta de servicios. Y obviamente por la demanda, ¿no? Yo estoy hablando de una ciudad que tiene aproximadamente en torno de 60, 70 hospitales o clínicas, como llamamos acá, privadas. Y todas esas con más de 200 camas, ¿no? Entonces, obviamente que eso genera un mercado tanto de oferta de mano de obra, cuanto de fornecedores enorme. Entonces, de una manera muy resumida, yo creo que esos son los dos grandes desafíos y que yo esperaba encontrar aquí por ser diferente, ¿no? Completamente diverso de Brasil. Y sin duda alguna hoy, después de 7, 8 meses, confieso que ya estoy más acostumbrado, pero sí, son las grandes diferencias del mercado de salud que yo estaba acostumbrado a trabajar, sin duda. Ya. ¿Qué innovaciones y transformaciones sufrió el sistema sanitario en este último tiempo, sobre todo en este tiempo de pandemia? Yo creo que la principal el principal cambio que sufrimos es como hablé un poquito ahora en la respuesta anterior, es acerca de la demanda, ¿no? Yo creo que como estaba diciendo, hasta mismo en São Paulo y otras ciudades del mundo, ¿no? No sé, Buenos Aires, Asunción, Ciudad del México y hasta mismo ciudades de países ditos desarrollados o de primer mundo, ¿no? Más ricos, tuvieron un gran desafío, un gran reto por no tener una oferta tan rápida y una respuesta tan rápida acerca de la demanda que la pandemia causó y tuvo en todo el sistema de salud. Obviamente que los sistemas de salud que no tenían capacidad tan grande y que no estarían tan desarrollados,
no por una cuestión de desarrollo o hasta mismo de dinero, de inversión. Muchas veces por una cuestión de no tener una demanda tan grande. Es eso que estoy diciendo. Se quedaron en una situación muy dificultosa, ¿no? Por no tener esos tipos de servicios así tan prontos, tan rápidos como nosotros necesitamos, ¿no? Por esa pandemia. Pero, por otro lado, lo que destaco muchísimo y que es muy importante es que con todo eso, la forma o la manera, no sé cuál es el mejor término acá, de consumir, o sea, de entrar en contacto y se relacionar con los servicios de salud, ha sufrido un cambio que yo creo que es un cambio inclusive permanente, no es un cambio transitorio o eventual. O sea, toda la parte de telemedicina, toda la parte de hacer consultas por WhatsApp, por aplicativo, aplicación, no, perdón, y todo, poder tener firmas digitales, o sea, nosotros vamos a tener un gran desarrollo de leyes, de flujos, de proyectos, que hasta entonces, tanto en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, no estaban teniendo un desarrollo en la velocidad que nosotros gustaríamos que tuviese, que yo creo que ahora tendrán ese tipo, ¿no? De desarrollo. O sea, la manera como entregar la salud, de cierta manera lo que la población y las fuentes que pagan la salud, o sea, seguros, como llamamos en Brasil, convenios, y hasta mismo las personas que pagan de manera privada, van a exigir un otro tipo de entrega de calidad. O sea, que así, yo creo que de cierta manera hay una sensación de cuán importante es tener salud y no solamente buscar un servicio de salud cuando tiene un problema de salud. Ese es el gran resumen que si a mí me preguntan en cualquier foro que he participado desde que empezó la pandemia, yo siempre toco en ese punto, ¿no? O sea, la parte de prevención, que siempre fue importante, siempre hablamos acerca de eso todo, pero de esa vez se quedó claro o cuán importante es tener eso, ¿no? Justamente para no necesitar de una intervención más compleja y todo. Y usted puede preguntar, bueno, Felipe, pero entonces está diciendo que no es un buen negocio o un buen momento tener una clínica, por ejemplo, como la clínica que vamos a hablar un poquito después. No es eso que estoy diciendo. Tal vez sea más importante tener una clínica con complejidad de todo eso, pero es importante comprender que no es solamente eso. No voy a vivir solamente de la venta de servicios de salud, por así decir, de equipos, terapias, medicamentos, de todo. Hay que mirar la cadena desde su comienzo, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia y el gran desarrollo que vamos a tener acerca de cómo practicar medicina y acerca del mercado de salud. Claro que diferente un poquito en algunos países, obviamente, pero de manera general, yo creo que todos los países van a pasar de alguna manera por eso. Ya. Tomando en cuenta que la pandemia todavía va a estar presente entre nosotros, ¿qué protocolos de seguridad y bioseguridad van a implementar en la Clínica de las Américas? ¿Qué iniciativas ya se están tomando en cuenta para este tema? Claro. La Clínica de las Américas tuvo una ventaja, vamos a decir así, porque nosotros tuvimos la oportunidad justamente de estar en la fase de desarrollo de proyecto cuando empezó toda la pandemia. O sea, claro que sería un poquito mejor, pero nada nunca es tan perfecto, ¿no? Si estuviésemos 2 o 3 pasos atrás, ¿no? ¿Por qué quiero decir atrás? Porque obviamente que ya teníamos algunas áreas de proyecto listas, desarrolladas en fase de ejecución, ¿no? Entonces, pero asimismo, tenemos una ventaja porque mucho de lo que aprendemos en toda esa pandemia, ¿no? Cómo aislar los pacientes, cómo aislar las áreas para COVID, no COVID, cómo hacer la operación de un centro quirúrgico con pacientes COVID, no COVID, cuáles son los testes, las pruebas que debo hacer, por ejemplo, para los médicos cirujanos, para los pacientes, los clientes que van a ingresar en un consultorio externo, cuáles son las pruebas y los tiempos que tengo que respetar, por ejemplo, para los empleados, ¿no? Para los médicos, enfermeras, administrativos.
Eso me acuerdo porque yo estaba justamente en Brasil, en un hospital de 250 camas en São Paulo, cuando empezamos la pandemia, hace un año, poquito atrás. Todo eso era una gran novedad, o sea, cada día teníamos una nueva información, un nuevo protocolo, cómo hacer ahora esta prueba, ahora aquella prueba, hasta mismo acerca del tratamiento, ¿no? Que hoy en día hay una serie de discusiones de todo, pero mira, hace un año atrás era mucho más grande esas discusiones. Entonces, volviendo de una manera más práctica, todos los flujos de COVID que envolven principalmente aislar pacientes, por ejemplo, en la emergencia, tenemos una área física solamente para los pacientes COVID y para los pacientes no COVID. Las otras clínicas las tienen, claro que sí, pero tuvieron que hacer como yo he hecho en Brasil. Tuvimos que, así, tener una estructura que ya estaba lista 5, 10, 15, 20 años, mirar y intentar comprender cómo vamos a hacer para hacer este tipo de aislamiento, de división. Nosotros tuvimos la chance de empezar ya con este tipo de discusión antes de la ejecución del proyecto. Entonces, los flujos para emergencia, que son muy importantes, los flujos para hacer la toma de muestras de pruebas COVID, principalmente, también tendremos una área específica para eso. Los quirófanos, nosotros tendremos quirófanos que podremos aislar solamente para pacientes de emergencia, que no sé si tendrán una prueba COVID, porque llegan en una situación de emergencia, yo tengo que hacer una cirugía, entonces tendré una área para hacerla. Y en la área de hospitalización tendremos, obviamente, áreas aisladas para los pacientes, independientes si son niños, mamás embarazadas o pacientes quirúrgicos, cada uno en su área tendrán la parte COVID, la parte no COVID, que permitirá a nosotros tener equipos también. Eso es muy importante, que el equipo médico y asistencial que está haciendo la atención del paciente COVID no va a ser el mismo que está haciendo la atención del paciente no COVID. Eso es lo que todas las clínicas están practicando, yo creo que hasta mismo acá en Santa Cruz, en Bolivia, pero nosotros tuvimos una ventaja porque estábamos construyendo una clínica. Por un lado fue muy difícil porque tuvimos todos los impactos en cronograma, en precios, de todo, porque casi que todo se quedó parado, ¿no? Por muchos meses, pero tuvimos la oportunidad de hacer una clínica ya pensando para la realidad de COVID, que no vaya a pasar desafortunadamente tan temprano, pero que yo creo que hasta el fin del año, un poquito comienzo del próximo año, tendremos ahí esta preocupación. ¿Cuáles son los desafíos que creen les va a tocar encarar después de la pandemia, después del coronavirus, post-coronavirus? Yo creo que como había empezado a hablar, a comentarle, yo creo que punto uno es una cosa que a nosotros, ahora voy a hablar un poquito como médico, voy a vestir de médico un poquito, que toda la clase médica está muy preocupada es acerca de los tratamientos, de las terapias que estaban siendo realizadas o que podrían iniciar sus tratamientos, o sea, los diagnósticos de patologías de todo que si podríamos estar haciendo, empezando, y que no tuvimos por cuenta de la pandemia. O sea, desde el comienzo de la pandemia, obviamente nosotros tuvimos casi que de una manera así enorme y rápida, no solamente el consumo de todos los equipos de salud por la demanda de COVID, pero un miedo, no sé si es esa palabra, pero un pavor, un terror muy grande de los otros pacientes para hacer sus tratamientos. Entonces, cuando miramos los indicadores de salud, ¿qué nos preocupa? Molestias importantes, no crónicas, principalmente como por ejemplo las neoplasias, los cánceres, tuvieron una queda enorme que nunca tuvimos en la historia reciente de la medicina con relación a los nuevos diagnósticos y las terapias. Nosotros, por ejemplo, teníamos equipos para hacer quimioterapia, equipos para hacer radioterapia, que tuvieron una agenda muy baja, porque obviamente las personas estaban con miedo, ¿no? De entrar en contacto con el COVID. De la misma manera, las molestias cardiológicas, las molestias endocrinológicas, o sea, la hipertensión, el diabetes, las molestias reumatológicas, hasta mismo molestias de niños, ¿no? Entonces, yo creo que el primer desafío
va a ser retomar el tratamiento de esas molestias, el diagnóstico de esas molestias de una manera segura, o sea, que las personas tengan la seguridad que pueden y que deben volver al médico, volver a sus profesionales, a sus odontólogos, a todo, para continuar y hasta mismo empezar sus tratamientos. Yo creo que ese será el gran desafío, o sea, por eso que tiene todo sentido esta orden cronológica que usted mismo preguntóme, que es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a preparar una clínica que sea para hacer el tratamiento de COVID, no COVID? Porque eso es la clave de suceso, por así decir, de cómo vamos a asegurar que las personas puedan regresar. Porque se pregunta a muchos médicos, están hablando en la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, pero hay una cuarta ola que están muy preocupados, que es esta ola de esas otras molestias que se quedaron sin tratamiento, sin actualización de tratamiento, sin seguimiento, y que muy probablemente tendremos una ola muy grande, ¿no? De tratamiento, de demanda por esos tipos de servicios. Entonces, esa sería la principal, yo creo, desafío para eso. El segundo desafío, que es importante, entonces, todos los indicadores, los KPIs que llamamos, que por años estamos trabajando para ser cada vez más eficientes, ¿no? Y quedar con los pacientes menos tiempo, ¿no? En hospitalización, en ese momento no hay cómo hacerlo. Entonces, todo este impacto económico en consumo de salud, o sea, las personas que tenían un seguro de salud, un convenio, como llamamos en Brasil, están bajando su nivel de ese seguro. La que tenía un otro tipo de seguro que no era un seguro de un nivel más alto, por ejemplo, están quedando sin seguro de salud. Entonces, hay una gran parte de la población y de las empresas, que muchas veces son quienes fornecen estos seguros a las personas, que no tienen más la condición de ofrecer eso. Entonces, yo creo que, como dicen, comienzo en nuestra charla, que el desafío de desarrollar y entregar una medicina con un costo efectivo será un gran desafío. O sea, no adianta mirar que las cosas que yo voy a hacer la práctica de mercado, la misma que estaba haciendo hasta un año atrás. Eso no, yo creo que nunca más vamos a tener eso. Entonces, yo creo que ese sería un resumen muy resumido, ¿no? Los dos grandes puntos que tendremos post pandemia. Traer las personas de vuelta, pero enfrentar un mercado económico completamente diverso que nosotros tendremos a aprender a trabajar más allá con los costos, con lo que vamos a entregar, porque las personas tendrán una necesidad de salud completamente diferente de lo que venían teniendo antes. Yo creo que son los dos. ¿Ya? ¿Cuáles son las perspectivas y proyecciones que cree le espera al sistema sanitario este 2021 y a ustedes particularmente como Clínica de las Américas? Como le dije, yo creo que apenas complementando este escenario, ¿no? Yo creo que si pensarmos un poquito más ahora, sí, en Bolivia, en Santa Cruz, acá en Bolivia nosotros ya teníamos un escenario donde, así, hay un déficit de camas. Siempre tuvimos un déficit de camas en Bolivia, ¿no? Y en Brasil también tenemos un déficit de camas, pero como le dice, ¿no? Hay provincias en Brasil que yo tengo un déficit de camas mucho más grande que Bolivia. Pero por otro lado, por ejemplo, yo tengo São Paulo, que así yo tengo camas, no sé, tal vez más camas do que personas que necesiten camas, ¿no? Acá en Bolivia, de un lado, de un punto de vista, como ya teníamos ese déficit de camas, obviamente que tiene todo sentido más aún con la pandemia, tener más camas, o sea, tener una clínica, quizá dos clínicas, una clínica como nuestra, y no sé, en 6 meses con más camas. Nosotros mismos tenemos en nuestro proyecto, de una manera escalonada, obviamente de acuerdo con la demanda, tener la capacidad de empezar, por ejemplo, con 50 camas, después con 80 camas, 120 camas, y tendremos un proyecto de llegar hasta 350 camas, por ejemplo, en 5 o 10 años. Depende mucho de acuerdo con el desarrollo y la demanda. Pero volviendo, yo creo que tener la demanda de camas es un punto. O sea, vamos a tener camas. Perfecto, yo tengo un escenario donde es importante tener camas, pero
¿cómo voy a ocupar estas camas y cómo voy a cobrar por la ocupación de estas camas? Ese es el gran desafío. O sea, para nuestra parte de la Clínica de las Américas, estamos justamente trabajando muchísimo en esa parte de desarrollo de seguridad, de calidad. ¿Por qué? No solamente por la parte de calidad y seguridad, que claro que por sí solo ya sería una explicación y una justificativa, pero lo más importante es garantizar que la ocupación y la utilización de esas camas sea así, tenga una indicación, tenga un procedimiento, tenga una lógica que será muy importante. Entonces, yo creo que de nuevo son dos puntos muy importantes. El escenario que tendremos en el mercado de salud, en la parte sanitaria acá en Bolivia, será así, la necesidad de camas, pero más que eso, la necesidad de tener la atención correcta en el momento correcto, en la complejidad correcta, porque eso son tres cosas que ni siempre están asociadas. Eso en Brasil es muy común. A veces yo tengo la atención correcta, pero no en el momento correcto. A veces yo tengo el momento correcto, pero no tengo la complejidad correcta. Entonces, alinear esas tres cosas, yo creo que es un gran desafío, un gran reto. Y eso sí es una tarea así muy intensa por toda esta parte de calidad, de seguridad, de tener estándares internacionales. Eso no es solamente para tener una tarjeta o poder cobrar un valor más. No es solamente eso. Es porque así, ¿dónde quiero llegar? Necesito camas. Bueno, tendré las camas, pero si yo no tuviera quien pueda pagar por las camas, no tiene sentido tenerlas. Entonces, yo creo que ese es el punto que vamos a tener desde el punto de vista de salud sanitaria en Santa Cruz. Necesitar de camas, pero necesitar de una utilización muy racional y muy correcta de las camas. Ya, entrando un poco ya al tema particular de la Clínica de las Américas, ¿cómo empieza a gestarse y a consolidarse este proyecto y cuándo van a inaugurar? Nosotros tenemos un cronograma para empezar a la parte en el final de septiembre o primera semana de octubre, ¿no? Y estamos trabajando arduamente con toda esta cuestión de pandemia para podermos, sí, en 24 de septiembre, por toda la fecha que representa para Santa Cruz, tener la inauguración oficial de la clínica, ¿no? Entonces, como es un proyecto grande, no solamente grande de la parte, como le dice, física, no, porque es un proyecto que tiene casi que 30.000 metros cuadrados de área construida, ¿no? Con toda la estructura hospitalaria, ¿no? Entonces, farmacia, nutrición, consultorio externo, emergencia, medicina diagnóstica, todos los equipos de imágenes, ¿no? Resonador, tomógrafo, ultrasonido, hemodinamia. Tendremos un centro quirúrgico con 12 quirófanos, ¿no? Entonces es una estructura grande, ¿no? Desde el punto de vista físico. Entonces ese así, ha sido un gran reto y desafío, trabajar con un equipo de ese tamaño en plena pandemia. Eso ha sido un reto que yo creo que todo el equipo de obras y coordinación de proyecto ha hecho un trabajo fantástico, porque nosotros tenemos logrado mantener cerca de 250 hasta 300 empleados por la obra. Y mantener este número, este volumen de personas en una pandemia es una cosa muy complicada, ¿no? Por eso somos una institución de salud. Entonces yo tengo que tener todo el cuidado con la salud de las personas desde la obra, ¿no? Entonces, por eso, estamos ya en la fase de término, estamos cerrando la parte de fachada, toda la ingeniería de climatización ya está lista, la parte eléctrica también. Los principales equipos, los más grandes, el resonador, el tomógrafo, la parte de hemodinamia, llegaron todos. Eso era una gran preocupación porque todos están veniendo de otros países, ¿no? De Alemania, de Estados Unidos. Entonces, todos esos, nosotros estábamos muy preocupados, pero llegaron todos, ¿no? Y ahora la preocupación es continuar en ese ritmo. Entonces, estamos, sí, en una fase avanzada. Como le dije, yo creo que en 4 o 5 meses máximo estaremos con todo eso listo. Esa por la parte física estructural. Y la otra parte, tan importante y tan compleja cuanto, son las personas, ¿no? Porque la clínica, yo costumo decir eso, ¿no? La clínica es solamente un edificio hermoso, muy no grande,
muy bello, lindo, con los mejores equipos, pero no es nada sin las personas. Entonces, conseguir capacitar, seleccionar las personas, después capacitar las personas, entre para todo lo que nosotros necesitamos, para todos esos estándares de todo, eso es el desafío, el reto de ese momento. O sea, ese momento estamos con varias frentes de trabajo por divulgación de todos los puestos que necesitamos de trabajo, una otra parte solamente con los médicos, o sea, trayendo médicos para conocer la obra, para conocer los equipos, para escucharlos, qué es lo que esperan de la clínica, para que ya se sientan como parte de la clínica, para que puedan dar sus opiniones y escuchar lo que es lo más importante. Entonces, yo creo que ese es el gran momento de desarrollo de la clínica, pensando en esta fecha, que en 24 de septiembre vamos a hacer la gran inauguración de la clínica. ¿Ya? ¿Con qué objetivos nace la clínica? ¿Cuál es su elemento diferenciador o elementos diferenciadores respecto a otras que ya existen? Perfecto. La clínica empezó como una visión de un grupo de inversionistas acá de Santa Cruz, o sea, todos de Bolivia, justamente por conocer la realidad de salud de Bolivia y de Santa Cruz. Y muchas veces cuando necesitaban de algún tipo de terapia y todo, a veces. Y así, yo confieso, yo, Felipe, no hablando, no solo no conocía la realidad del mercado de salud acá de Santa Cruz y de Bolivia, como tampoco conocía esta parte de búsqueda y consumo de salud en otros países, ¿no? Porque en Brasil no, en São Paulo no había ese tipo de realidad. Y acá yo escuché y miré muchas veces que no solamente por la parte compleja, porque muchas veces, hasta mismo en Brasil y Argentina y todo, cuando se tiene un problema de salud más complejo, o sea, una neoplasia, un cáncer, o necesita de una quirugía muy específica, o un equipo muy específico para una neuroquirurgia, alguna cosa así, muchas veces escucha-se, ¿no? Que la persona se fue a los Estados Unidos, a Francia, a Alemania, pero acá, hasta mismo para hacer, por ejemplo, un chequeo ejecutivo, o sea, exámenes de rutina, ¿no? Una toma de muestra de sangre, un examen de estera, un examen cardiológico, exámenes que no son complejos, pero exigen, como estaba diciendo, buenos profesionales, buenos equipos para procesar una muestra de sangre, buenos equipos de imágenes para hacer un diagnóstico más preciso. No son complejos, pero hasta mismo para esos procedimientos, muchas personas que tenían condiciones, obviamente financieras, buscaban esas terapias y esos chequeos de todo en otros países. Algunas veces en Brasil, pero muchas veces en Chile y Argentina, obviamente por el idioma, ¿no? Porque es más fácil, obviamente. Entonces, con este tipo de visión, este grupo de inversionistas empezó justamente a buscar cuál sería la forma, cuál sería la manera de desarrollar una clínica, no solamente una clínica, pero como le dice, un servicio junto con una clínica que pudiese atender, o sea, este tipo de demanda y estas expectativas. Obviamente que desde el punto de vista inicial, como son todos ya inversionistas, tienen sus empresas y todo, comprendían que no sería solamente esta demanda, no era suficiente para tener una clínica. O sea, para desarrollar una clínica tenían que tener más dos cosas. Obviamente que ampliar, crecer el portfolio de servicios, o sea, no solamente la parte más compleja, más cara, vamos a decir, pero tener también consultas externas, chequeos ejecutivos, otras terapias que tienen un volumen, una demanda mucho más grande, eso era importante, pero también tener un costo accesible, o sea, tener un volumen grande que permitiese tener un costo mejor, porque muchas veces lo que se tiene acá en Santa Cruz, hasta mismo en Bolivia, pero mucho en Santa Cruz, es que tiene excelentes clínicas, claro que las tiene, pero justamente por el tamaño que tiene, y tiene ese tamaño porque muchas veces no tienen la demanda, tiene una línea de costo muy alta.
Yo, como le dice, trabajé en todo el tipo de clínica, de hospital en Brasil. Y una cosa muy clara para nosotros es eso, ¿no? Hay un punto de balance, de equilibrio que llamamos, entre el tamaño de la clínica, el portafolio de servicios y los costos de la clínica. Resumiendo, eso para un público de economía es la cosa más básica, ¿no? Hay un punto donde tengo costos que llamamos, obviamente, de costos fijos, que no me importa si yo tengo 20, 30, 40 o 50 camas, será el mismo costo. O sea, esos empresarios con esta visión comprendieron que tenían que tener una clínica con un volumen más grande para poder tener un costo más eficiente, un poquito más bajo por su tamaño, pero también de una manera conseguir atraer los médicos, los profesionales. O sea, tendría que hacer una inversión en equipos, en calidad, en seguridad, en la parte de hotelería y todo, para que los médicos pudiesen venir a la clínica y traer sus pacientes. Entonces, o sea, eso empezó con una visión de los inversionistas, empezaron a hacer estudios con algunas consultorías de afuera de Bolivia, ¿no? Pero yo creo que hace 2 años empezaron una negociación con el Hospital Albert Einstein de São Paulo, Brasil, que es el mejor hospital de Sudamérica, ¿no? Por muchos años, y hasta mismo figura entre los 10 mejores del mundo. Y empezaron una conversa porque la Sociedad Beneficente Hospital Albert Einstein tiene ya hace muchos años una parte solamente para consultoría, o sea, una directoría ejecutiva con este foco de consultoría, pero nunca habían hecho nada fuera de Brasil, ¿no? Por dos motivos: por no tener una demanda, claro, y también porque nunca habían pensado en cómo desarrollar eso, porque estaban acostumbrados, cuando digo estaban, Albert Einstein, a hacer una serie de parcerías y consultorías, tanto por la parte pública cuanto privada, pero en Brasil, ¿no? Y nunca fuera de Brasil. Y después de mucha conversa, mucha negociación, empezaron este tipo de parcería por la primera vez afuera de Brasil, haciendo una preoperación. ¿Por qué le llamo una preoperación? Porque no estamos aún trabajando con la clínica abierta. Entonces, una preoperación de la clínica y obviamente que después una operación, una gestión de la clínica. Entonces, de una manera muy resumida fue eso, desde la concepción de los inversionistas hasta la parcería con Albert Einstein, hasta donde llegamos ahora, más o menos se quedó 5 años atrás, 2 años la parcería con Albert Einstein y ahora estamos en franco desarrollo, ¿no? Entonces, fue así más o menos resumidamente que empezó todo ese trabajo, todo ese proyecto. ¿Cuál es la importancia de que existan este tipo de proyectos tan importantes en Bolivia, este tipo de proyectos de salud? ¿Por qué es importante? Claro, yo creo que así, de nuevo, en ese momento hablar de proyecto de salud prácticamente no importa lo que va a escuchar, es importante por todo lo que estamos pasando. Entonces, sea un proyecto para, no sé, gases medicinales, oxígeno, es importante. Un proyecto para vacunas, importantísimo. Un proyecto para médicos, importante. Enfermeras, importante. O sea, todo lo que podemos hablar al respecto de salud en ese momento es importante, pero vamos a volver un poquito antes de la pandemia. Estamos hablando de Bolivia, un país que tiene el tamaño que tiene sus desafíos, sus retos económicos, socio y políticos, así como Brasil, Argentina, así, toda nuestra América Latina, no Latinoamérica, perdón, Sudamérica, tiene ese mismo tipo de problema, ¿no? Yo costumo decir que es una cuestión de cuándo, ¿no? O sea, ahora es la vez de Brasil, después es la vez de Bolivia, ahora es la vez de Argentina, después Uruguay, ¿no? Entonces, siempre tenemos este tipo de problemas, cuando digo problemas, de muchas veces de esos conflictos, ¿no? De esos choques sociales, políticos y económicos, ¿no? Eso se pasa por los últimos 70, 80 años, ¿no? Entonces, volviendo a Bolivia, yo creo que un poquito antes de la pandemia, como le dice, es un país que tenemos un déficit de camas grande, un déficit de médicos y enfermeras grande,
Y esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, no son datos de Brasil, de Bolivia, de Felipe, de nada. Son datos que están para todos mirar en el web sitio de Organización Mundial de Salud. Con todo ese déficit de camas de profesionales, por otro lado, yo tengo una serie de universidades médicas en Bolivia, formando médicos, muchos inclusive de Brasil, que se ven a Bolivia para se formar, estudiar y vuelven a Brasil. O médicos de Bolivia que hacen su formación en Bolivia y se van después a Brasil para hacer especialización, a Argentina, hacer especialización. O sea, en ese momento es casi que mirar y decir, mira, yo tengo que invertir ese flujo, ¿no? Si yo tengo las escuelas, yo tengo la estructura universitaria, yo tengo formación de personas acá, yo tengo entonces que capacitar a estas personas, entrenar a essas pessoas, especializar essas pessoas e atrair essas pessoas. Essas pessoas, quando digo profissionais, ou seja, em um país como Bolívia, que tem, assim como Brasil, Argentina e todos nós, um grande desafio por la parte de prevenção de saúde, do que chamamos de atenção primária, seja desde uma prevenção de lavar as manos, de cuidar da água, no, de cuidar de los alimentos, de todo, hasta otras, ¿no? El cuidado con la hipertensión, diabetes, cáncer, neoplasia, todo eso. Tenemos ese tipo de demanda en Bolivia. O sea, tener un proyecto de desarrollo de salud de ese tamaño hoy, acá en Bolivia, en plena pandemia, yo voy a quedar muy claro. Es por eso inclusive que estoy acá, ¿no? Porque me salí de Brasil en el medio de la pandemia para ir hasta Santa Cruz por tener esta oportunidad de hacer una cosa con ese tamaño, porque yo no estoy haciendo la apertura de una clínica. Yo ya he hecho en Brasil 3 o 4 aperturas de clínicas, hospitales y servicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que la clínica va a ser el primer paso, ¿no? ¿Para qué? Desarrollar la formación de salud. Por ejemplo, Albert Einstein, el Hospital Albert Einstein, tiene su propia universidad de enfermeras hace más de 30 años. Y ahora hace 5 años tiene su universidad de médicos. O sea, después de generar una institución, una clínica, con toda la calidad, seguridad, con todos los años que tiene de mercado, actualmente ya está haciendo la formación de las personas para trabajar en sus servicios y en otros servicios también. O sea, poder traer un polo de atracción hasta Santa Cruz, yo creo que ese es lo más importante. Y para generar una competencia en las clínicas que están acá en Santa Cruz, como le dice que hay excelentes clínicas en Santa Cruz, pero generar ese tipo de competencia es lo que llamamos de subir al próximo nivel, ¿no? Entonces, poder traer este tipo de nivel de discusión y de inversión en Santa Cruz en ese momento, yo creo que es la gran diferencia para la Clínica de las Américas, y especialmente para los inversionistas, del grupo de todos los inversionistas que participan de esta clínica, porque de todo el grupo no hay ninguna persona experta o especializada en salud, en servicios de salud. Son de los más diversos ramos de actividades financieras. Entonces, yo creo que este tipo de visión de poder generar no solamente una clínica, vamos a tener la mejor clínica de Santa Cruz y de Bolivia. Vamos, yo no tengo duda de eso. Pero de crear un impacto, de atraer personas, mantener personas en Santa Cruz, en Bolivia, eso es lo más importante, pero generar otras inversiones. Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, fornecedores, la cadena de fornecedores. Algunos fornecedores no tienen algunos servicios y algunos productos porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque no hay ese tipo de cultura muchas veces, porque se queda muy caro, porque los médicos no utilizan, no solicitan. Entonces, eso es toda una cadena que empieza cuando lo tengo una clínica como nosotros vamos a tener. Pero a mí me gusta mucho que cause un impacto en la competencia. Yo quiero acá para 1 año, 2 años, 5 años, tener otras clínicas del mismo nivel que yo tendré en nuestra clínica, no sé, 2, 3, 4, 5, para generar en Santa Cruz un polo de salud para Bolivia. Yo creo que esa es la gran mensaje, es la gran visión que los inversionistas tienen acerca de la Clínica de las Américas.
En relación a lo que justamente me comentaba ahora, ¿ya tienen algún tipo de proyectos o inversiones ya pensadas a partir de la clínica? Claro, claro que sí. Tenemos todos los tipos de proyectos que puede imaginar por la parte de salud. Cuando digo todos los tipos de proyectos, es como le dice, como acá hay mercado, hay espacio, o sea, número uno es la clínica. Como le dice, la clínica tiene todo un faseamiento, ¿no? Por su tamaño y por su complejidad. Después tendremos en el propio sitio de la clínica, o sea, en el propio terreno donde estamos construyendo la clínica, tenemos ya un otro terreno que compramos hace cerca de algunos meses, al lado de la clínica, junto al mismo terreno de la clínica, donde vamos a hacer también una parte de policonsultorios, porque creemos tranquilamente que vamos a empezar a generar una demanda, una atracción de médicos y de servicios para la zona norte de Santa Cruz, que es una zona acá en Santa Cruz en total desarrollo, ¿no? Eso es importante. La propia ubicación de la clínica es totalmente estratégica, porque hoy en Santa Cruz los servicios, los mejores servicios de todos, están ubicados por la parte central de Santa Cruz, ¿no? Entonces, tener una clínica, nosotros vamos a estar ubicados en el sexto anillo con la Beni, hace 15 minutos de Viro Viro, el aeropuerto internacional, y también a 15 minutos del centro de la ciudad, pero por la zona norte, yo creo que eso será una gran ventaja, ¿no? Y también una gran visión de los inversionistas. Entonces, tendremos un policonsultorio. Ya vamos a empezar con casi 30 consultorios externos en el propio edificio de la clínica. Eso es un consultorio externo muy grande para empezar, pero vamos a desarrollar un policonsultorio, vamos a desarrollar después un centro diagnóstico aislado de la clínica para cada vez más utilizar la estructura de la clínica solamente para hospitalización. Y el tercer punto, el tercer proyecto es todo un proyecto oncológico, ¿no? En tener también un acelerador lineal para radioterapia y tener una estructura para eso. Entonces serán así, sin entregar los otros puntos, vamos a decir así, pero los tres próximos proyectos son esos. Punto uno, el desarrollo total del proyecto de la clínica. Punto dos, policonsultorios. Punto tres, proyecto oncología, radioterapia. Bueno, y finalmente, ¿cómo ve a Clínica de las Américas de aquí a 5 años? ¿Cuál es la visión que tiene de la clínica? No, así tendremos en 5 años, es en nuestro cronograma, tendremos ya cerca de 220 camas, ¿no? Toda la estructura de todos los quirófanos con la hemodinamia funcionando. Entonces, la visión que tenemos es esa, tener una clínica excelente desde el punto de vista de calidad y seguridad. Con 5 años ya tendremos una acreditación internacional, ¿no? Cuando digo una acreditación internacional es porque hoy en día hay por lo menos 3, 4 muy importantes. Nosotros trabajábamos con casi todas en Brasil, pero hay, no sé, por lo menos unas 3, 4 que puedo citar que son muy interesantes, muy importantes y que traen, que agregan una calidad para el atendimiento. Entonces, mira una clínica ya con por lo menos una acreditación internacional de gran y alto nivel acá en Santa Cruz y tener ya desarrollada toda la parte, no solamente de la atención, de la asistencia, pero también la parte de pesquisa, pesquisa clínica. Entonces, en 5 años, miramos tener una clínica de 220 camas, hablando un poquito de números, haciendo por lo menos 1,500 procedimientos quirúrgicos al mes, atendiendo cerca de aproximadamente entre 7 y 8 mil atendimientos mensuales de emergencia, desarrollando todo eso en consultas externas y todo. Entonces yo creo que en 5 años ya tenemos un polo de atracción en salud acá en Santa Cruz y con certeza, perdón, el portuñol, pero con certeza yo imagino que ya tendremos, así espero, otras clínicas como competencia, por lo menos 2 o 3, no solamente la Clínica de las Américas, espero tener unas otras 2 clínicas en competencia con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor Felipe. Gracias por su valioso aporte, por su tiempo, por habernos acompañado y enriquecido la edición que estamos elaborando. Ha sido un gusto conocerlo y bueno, será hasta una próxima oportunidad.
Claro, gusto totalmente mío. Agradezco muchísimo el espacio de hablar por la clínica, por el proyecto, por Santa Cruz y espero tener otras oportunidades para conversar, discutir con otros colegas de todos acerca de la estrategia, del proyecto de la clínica. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Igual. Cuídate.